Bendito sea el Señor. Vamos a buscar un momento en el capítulo 5 del libro de Marcos. Y tenemos algo importante que aprender de acá. Así que le vamos a dar valor a nuestro esfuerzo de llegar hasta aquí. Porque pudimos estar en la casa viendo alguna película, la famosa novela, o peleando en la casa. Pero hoy estamos acá, venimos a traerle propósito a esta reunión. Amén. A convertir esto en un propósito de honra para Dios, con la atención que debemos prestar al mensaje. Bien, en este capítulo 5 usted ve el título y habla acerca de el endemoniado Gadareno. Gadareno se le llama porque era oriundo, era ciudadano de una población llamada Gadara. Y la entrada de Jesucristo aquí fue precisamente porque Él tenía y aún tiene la misión de llevar transformación a la raza humana. Y cuando Él resucita le dejó esa tarea a la iglesia. Y la iglesia somos usted y yo. Así que la responsabilidad que Jesús nos da viene también con ese ingrediente llamado poder para poderlo realizar. Porque las cosas espirituales no se realizan sin el poder de Dios en nuestra vida. Por eso cuando Jesús resucitó, el primer mandato que le dijo a la iglesia fue que saliésemos a evangelizar y a discipular. Y por supuesto es para los creyentes. Los creyentes son los que evangelizan y discipulan. Son los que creen porque ellos tienen una convicción de que están continuando la tarea de Jesucristo en la tierra. Y Jesús evangelizó y discipuló. Pero luego le dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y los que creen son los que discipulan y evangelizan. ¿Estamos claros? Así que son señales que solamente se manifestarán en la vida de aquellos que hacen la tarea divina. ¿Estamos claros? Porque le van a dar el correcto uso al poder. Y por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, vendrán a los cultos con alegría. ¿No? ¿Qué dice? El primer mandato que dice es, echarán fuera demonios. Y saben, yo no sé por qué Jesús lo pone de primero. Porque Dios mío, ¿cómo es que me va a enfrentar a Satanás de una vez? Lo que significa que la iglesia es esa expresión corporal de Jesucristo que está diseñada para invadir todo elemento, toda estación, cualquier lugar donde Satanás se haya adueñado. Quien puede sacar a Satanás de ese sector eres tú. El amén llega nada más hasta el segundo pilar. Tenemos la responsabilidad gloriosa de avergonzar al diablo. ¿Cuántos están siendo agobiados por el diablo? No me oyeron. Disculpen que vaya a agarrar la trampa. Si quieren ustedes levantaron las manos, los muchos no pudieron hacerlo. Pero es difícil vivir perseguido por el enemigo, el vecino que nos echa broma, tener que hacer la cola para comprar harina, la chikungunya ahora molestando. En fin, todo es un rollo, no hay agua, no llega la luz. Bien, y eso aparte de que en la noche vienen pesadillas. O si no que algunos se alboroten en la casa y empieza a pelear. Dios, uno lo que quiere es descansar, ¿verdad, hermano? Sí, ¿cuánto le gusta descansar? Cuando llega el momento, claro. Y bueno, pero ese diablo echa bromas. Con razón el Señor entonces
te dice a ti, me dice a mí, y ni siquiera él piensa, prepárense para echar fuera demonios. Sino lo único que él quiere es que creamos para que invadamos el mundo espiritual. Luego viene lo otro, ¿no? Hablarán nuevas lenguas. Eso es como que Dios nos invita a tener una conexión con Él, pero mediante un desarrollo espiritual. Porque lo religioso obstina, lo religioso es aburrido, hermano. La persona religiosa se aburre en un culto. Porque no hay alegría, no hay gozo, no hay un porqué allí, ¿no? Pero el gozo, ese hablar en lenguas, es una activación del espíritu del que nace de nuevo. Y va a hablar misterios con Dios, ni él mismo entiende, y gloria a Dios, porque si no salimos a regarlo por todos lados. Dios se reserva el derecho de hablar, ¿no? Entonces, pero luego viene, oye, nos convierte en seres importantes, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y vivimos de manera así como medio supermánica, porque comemos cosas venenosas y no nos harán daño. Se acabó el Alka-Seltzer y la cuestión, podemos comer lo que sea que no nos va a envenenar. Esa es la fantasía que yo veo aquí en la Biblia. Pero es verdad, esto es verdad, esto sucede. Esto sucede. Bien, pero hay algo en el trasfondo, estas son señales que Dios nos dice a nosotros, ustedes van a experimentar. La gran pregunta es, ¿por qué yo no lo experimento? ¿Qué pasa? ¿Por qué la Biblia dice una cosa y yo no vivo eso? Bueno, trataremos de aprenderlo, ¿no? Pero, si bien es cierto, yo veo que la gente que anda con Jesús tiene la posibilidad de ver sus milagros. En los últimos versículos del capítulo 4 de este libro de Marcos, yo observo que Jesús anda con sus discípulos y dice, bueno, vamos a la otra ribera. Vamos a la otra ribera, vamos a pasar de a la otra orilla, y agarran su canoa, su lancha, y Jesús dice, pasemos al otro lado. Ya hay momentos que hay que pasar al otro lado. Porque si nos estancamos en un solo sitio, nuestra vida tiende a paralizarse. El ser humano psicológicamente está diseñado para crecer, para aumentar. El cuerpo está diseñado para crecer hasta cierta estatura. Cualquier estatura que sea, esa es la perfecta. Porque el gen que tenía llegó hasta esa estatura, ¿no? Algunos se sienten así como frustrados. Si yo fuera alto, si yo fuera más alta, qué sé yo, pero confórmese con lo que tiene, porque así fue como Dios lo creó. Y ese es el tamaño perfecto que tiene Jesucristo para usted. Entonces, bien, el Señor le dice, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, porque eran murmuradores también, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús hace un reclamo acá. Hace un reclamo. ¿Cómo es posible? No, el reclamo no fue ¿cómo es posible que yo esté durmiendo y ustedes me despierten porque se está inundando la canoa, la lancha? Y ellos me gritaron, ¿no? Y el reclamo a mí me llama la atención, porque hay algo que Él les exige.
Y era que debían tener fe. Con esta expresión, ¿cómo no tenéis fe? Jesús les está diciendo a ellos: ustedes andan conmigo viendo cómo yo hago milagros. Se montan conmigo en la misma canoa. Y yo me acuesto, yo duermo, para que ustedes se encarguen de todo. Yo tengo la fe para calmar la tormenta. Señores, pero si yo ando con ustedes, cálmenla a ustedes. Los desesperados son ustedes. No le digan a nadie que la venga a calmar, háganlo ustedes. Dios interpreta que nosotros debemos desarrollar la fe que recibimos al ser salvados. Todos nosotros tenemos una medida de fe que es suficiente para hacer retroceder el tiempo, para mover las montañas. Con esa medida de fe podemos hacer cosas extraordinarias. Bien, pero ¿por qué no lo logramos? Jesús está esperando que llegue el día cuando usted y yo calmemos tormentas. El amén se aflojó. Pero somos responsables, escuche esto, somos responsables por lo que sucede en nuestra ciudad. Somos responsables por lo que sucede en el sector donde vivimos. Somos responsables por lo que sucede en nuestra casa. Somos responsables por lo que sucede en nuestro trabajo, por lo que sucede en el liceo, en la universidad, en el barrio, en la urbanización. Los seres humanos somos los responsables. Dios hizo el cielo y la tierra, pero el Salmo 115, creo, verso 16, dice: los cielos son los cielos de Jehová, pero la tierra será entregada a los hombres. Así que la tierra es nuestra para que la administremos, y Dios nos da la fe para ello. Esa tormenta la debieron calmar ellos y no Jesús. Ahora, hay una palabra clave. ¿Por qué no desarrollamos la fe aun cuando andamos con Jesús? Eso es una buena pregunta. Yo leo la Biblia todos los días, yo estudio la Biblia todos los días y oro mucho, pero ¿por qué no calmo tormentas? Eso es una gran pregunta. Encuentro otra palabra clave aquí, y es el lenguaje de los discípulos. Todavía no he entrado al mensaje, esto es simplemente para acá. Verso 38 dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, ¿cómo le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Estos son tipos de creyentes que viven estudiando la Biblia, pero no viven la Biblia. Siempre están estudiando los mensajes, vienen a los cultos, escuchan los mensajes. La libreta, ya se les acaban las libretas de tanto anotar. Compran CD, compran. O sea, la idea es vivir sabiendo, pero sin ser afectado por lo que se sabe. Y le voy a decir algo: el creyente que vive así, en su inconsciente está pensando convertirse en señor de los demás, porque está interpretando que mientras más sepa es más grande y más importante. Y la idea es gobernar o dirigir o hacer influencia en otros, queriendo demostrar que sabe más, que es superior a otros. Y algunos llegan a convertirse hasta en ladrones, como en el caso de Judas, ¿no? Judas llamaba a Jesús maestro, nunca lo llamó Señor, pero era que robaba también. El hombre se las traía. ¿Por qué yo hablo esto del saber? El saber es necesario hasta cierto punto, pero cuando lo que tú sabes no lo llegas a conocer, nunca te vas a convertir en lo que has sabido. Porque la idea del saber es llegar a tener la esencia de esa información, pero para llegar a desarrollar o a tener esa esencia hay que participar de ella. ¿Cómo participo de ella? La acepto como verdad y desecho mis mentiras.
El mensaje de Satanás a Eva fue: serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Esa era la prédica de Satanás, porque Satanás había dicho en Ezequiel capítulo 28, capítulo 14 de Isaías, dijo: seré como Dios, subiré a lo alto y me sentaré allá a lo alto junto con Dios. Entonces la idea del saber habla de un orgullo. Gente viviendo con un orgullo, su motivación es el orgullo para exaltar su ego. Mientras que la persona que sabe y llega a conocer lo que sabe, que viene de Jesucristo, se convierte en un siervo de Dios y en un siervo de la gente que lo va a oír. Su búsqueda no es triunfar y vencer sus problemas, es traer orden divino aquí en la tierra. Por eso existe una iglesia en un sector, para que venga el reino de Dios y que la iglesia haga la voluntad de ese reino. No hay otra manera de verla. Entonces, ¿por qué? La conclusión es: ¿por qué ellos no podían detener la tempestad? Y lo peor, ¿por qué ellos tuvieron miedo? Lo peor de lo peor, ¿por qué ellos permitieron que la naturaleza o los demonios en esa oportunidad estuvieran logrando amedrentarles, trayendo deshonra al Señor Jesucristo? Necesitaban aprender a identificarse con Jesús. Lo necesitaban. Ellos estaban saliendo de la religión judía, quizás, pero Jesús traía una doctrina que era la revelación de esa misma religión. Bien, ellos tienen la experiencia en medio del mar y llegan a la otra orilla, al otro lado. Siempre Jesús te va a traer enseñanzas para que desarrolles tu fe. Por eso, hermano, siempre vas a tener un problema para resolver. Siempre te vas a enfrentar a un conflicto. Siempre. Pero recuerda esto: cuando estés en el conflicto, mira a ver cuál es tu primera expresión: maestro, ayúdame. O si no: Señor, voy a detener esta tempestad. La actitud va a hablar de la influencia que gobierna tu vida. Esa es la actitud que tú vas a evidenciar. Chequéate, revísate cómo reaccionas tú ante los problemas. Porque te digo algo: vas a salir de una para entrar en otra. Si no, no vas a crecer en la fe. ¿Estamos claros? Así que alégrate, porque siempre vas a tener problemas. Problemas, tradúcelo en oportunidades. Oportunidades, tradúcelo como oportunidades. Tú y yo necesitamos madurar, y los problemas nos ayudan a madurar. Lo que sabemos lo aplicamos para que se convierta en lo que somos. ¿Usted conoce lo que es tomar agua con azúcar? ¿Alguna vez han disuelto azúcar en el agua, verdad? Se pone dulce. Y es porque el azúcar hace influencia en el agua y le cambia su... no es sabor, porque el agua no tiene sabor, pero por lo menos con su influencia modifica su esencia. Eso es lo que hace Jesús contigo y conmigo. Él modifica nuestra esencia con lo que Él es, no con lo que dice. Es con lo que Él es. Por eso tu relación con Jesús es familiar, es personal, más que intelectual. Porque no quiero salir de allí. Pero llega a Gadara, y Gadara estaba al otro lado del mar, la región de los ¿qué? De los gadarenos. Y dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. El hombre posee su propio espíritu. Entonces yo debo interpretar que dentro de ese ser humano
Llegó un espíritu para modificar su destino. Llegó un espíritu para afectar lo que él era. Y llegó un espíritu para modificar su núcleo familiar también. Así que este espíritu llegó allí con un propósito. Él entró en ese hombre. Pero ¿dónde estaba ese espíritu? Estaba en Gadara. Estaba en Gadara. Así que hay espíritus en los sectores donde vivimos, que están allí para buscar la oportunidad de entrar en una persona y modificar su vida, modificar su destino y causar un caos. Cuando ellos llegan a establecer como especie de una cultura. Y generalmente ellos trabajan en el área de la mente. ¿Por qué? Porque necesitan establecer un tipo de carácter. Los espíritus no hacen nada con estar en un sector, necesitan un ser viviente, a alguien que tenga vida para poder expresarse. Y recordemos, buscan a los hombres, nos buscan a nosotros los seres humanos, porque a nosotros nos fue entregada la tierra. Si nosotros estamos mal, la tierra va a estar mal. Es más, tan fuerte es que nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra formación puede atraer tiempos, oportunidades, épocas de maldad en nuestro entorno, a nuestras vidas, al lugar donde vivimos. Se lo voy a demostrar por la Biblia. Como también es posible que cuando Dios hace influencia en nuestras vidas, vamos a tener experiencias en la tierra como si estuviésemos en el cielo. ¿Estamos claros? De aquí parto yo, del principio de la importancia que nosotros representamos delante de Dios y para con la creación. Para con la creación. Por eso es que quien destruye a Satanás no es Dios, sino un hombre. No se alegró. Jesús murió en la cruz como hombre. Afectó el mundo de las tinieblas. Afectó a los ángeles caídos. Y tuvo la habilidad de impartir lo que él era, lo que logró a seres humanos como usted y yo también, para que continuemos haciendo su obra. Ojo, esto no tiene que ver con religión, tiene que ver con lo que somos y con lo que Dios hace de lo que somos. ¿Está bien? Hay una situación acá. Hay un hombre con un espíritu inmundo. Hay un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Hay gente que es así. Nadie los puede dominar. Esos no vinieron, pero es para que usted lo tenga en cuenta. Nadie los puede dominar. Son rebeldes. Hay algunos que se quieren suicidar porque más adelante nos describe acá que andan gritando, tienen problemas de locura, esquizofrénicos, que son expresiones de una enfermedad psicológica, ¿no? Pero lo vemos haciéndose daño, y eso habla de un suicidio, deseo de suicidarse. Bien, todas estas son modificaciones en la conducta donde el hombre persigue su propia destrucción, pero también persigue destruir a los demás. Las personas que quieren destruir a los demás es porque están haciendo un trabajo perfecto en la autodestrucción. Y todo esto se origina de algo. Y es que Adán y Eva perdieron la imagen de Dios en el huerto cuando pecaron. Satanás siempre va a perseguir en su idea de destruirte. El problema realmente no es contigo, es con la imagen que Dios tiene en ti.
Y él persigue destruir tu imagen. Por eso existen los chismes. Las murmuraciones son las herramientas que usa el diablo para destruir la imagen social de alguien o la imagen familiar de alguien. Modifican la imagen. Cuando tú piensas en alguien que le dañaron su imagen en tu corazón, tú lo vas a ver como lo ve el murmurador. ¿Estoy dando a entender? Porque Satanás se va a encargar de destruir la imagen de la gente en el corazón de sus congéneres, de sus amigos, de su familia. Por eso cuando piden una opinión, no sé, pero a mí me parece que no. Sin haberla visto, ya tú opinas como el murmurador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú sabías que murmurar tiene como traducción en el idioma hebreo? El primer concepto que traduce murmurar significa detener el avance. Detener el avance. Donde hay murmuración, se detiene todo propósito bueno. Se paraliza. Entonces, si tú conoces a alguien que tiene el hábito de murmurar, no lo escuches, porque va a detener tu avance. Porque eso es una influencia. Va a afectar tu vida, va a afectar tu destino. Tu destino. ¿Por qué digo esto? En el capítulo 15 y capítulo 17 del libro de Éxodo, el pueblo de Dios murmuró porque no tenían agua. Si viviera en esta época, seguiría murmurando, ¿no? Pero porque no tenía agua, primero el agua amarga, no la podían beber, clamaron y se quejaron contra Moisés. Y cortaron una rama y le echaron en ese estanque donde había agua amarga y el agua se endulzó. Cuando tú no tengas el agua buena, tendrás que buscar una rama y orar a Dios: Señor, endulce esta agua. Tendremos que llegar a la época de los milagros, por lo que vemos. Luego en el capítulo 17 no hay agua. Y lo que había era una piedra inmensa. Y murmuraron contra Moisés. Todo esto detuvo el avance. La Biblia dice que se pararon, se detuvieron. Entonces la murmuración, si Dios había dado una orden de salvación para ti y para tu familia, la murmuración detuvo el avance. Es más, Dios la envía, pero tiene un punto de encuentro. Dios no te va a dar la comida en la boca como los pichoncitos o los bebés. Dame comidita. Tienes que moverte, porque para eso te dieron una medida de fe, para que caminaras hacia donde se va a realizar el sueño de Dios al bendecirte. Tienes que llegar al punto de encuentro. El Señor le dijo al pueblo de Israel: estas palabras yo se las doy a ustedes, estos mandamientos, para que cuando lleguen a la tierra prometida la pongan en práctica. Hay un punto de encuentro donde la palabra del Señor tiene que ser activada. Pero tú tienes que llegar puro a ese punto de encuentro. Tienes que ir viviendo de acuerdo a las características de la pureza de esa palabra que te dieron. Te da Dios una palabra, paraliza tu boca y la boca de los demás cuando tengas el deseo de murmurar. No murmures. Si estás orando por tu casa, por tu familia, no murmures. Hay un avance. Cuando tú oras, tu vida avanza, las promesas avanzan. Vamos al cumplimiento, al lugar del cumplimiento. Dios lo va a hacer, pero no lo paralicemos. Al contrario, debemos activarlo. Mientras tú hablas lo incorrecto, lo que no es coherente con la naturaleza de la palabra del Señor, te va a traer más bien tiempos peligrosos, dice 2 de Timoteo capítulo 3. Y tú ves allí que quienes traen tiempos peligrosos son los rebeldes, los murmuradores, son los intemperantes, los que son desobedientes a los padres. Y pare de contar, tienen apariencia de piedad, pero no, realmente no la viven. Y el apóstol Pablo aconseja allí a estos: evita no es la hermana Eva, que es muy simpática. Hay que evitarla. Hay que evitar a esta persona.
Tienes que sacarle el cuerpo. Déjalo solo. No puede andar contigo. Te va a manchar. Y va a dañar tu vida. ¿Cómo este hombre llegó a ser inmundo? Porque un espíritu inmundo se apoderó de él. Porque en él había algo que correspondía a la naturaleza de ese espíritu. Había algo que le llamaba la atención, había algo que hacía influencia en él, que era inmundo también. Por eso los espíritus malos llegan a un sector para establecer algo de ellos y luego comenzar a trabajar con la gente para que la gente comience a ver lo inmundo como agradable. Y eso, ese punto, ese contacto, es el enlace, es el puente, es el canal, es el túnel que a través de un deseo va a hacer una conexión y eso va a venir al alma de esta persona. Porque el alma lo autorizó y lo va a afectar en todas las áreas: espíritu, alma y cuerpo. No importa si es cristiano o no. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En el libro de Hechos, capítulo 5. La historia de Ananías y Zafira. Le abrió el corazón a Satanás para que mintiese. Para que mintiese al Espíritu Santo. Y dice Pedro: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Óiganme, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la esencia de Cristo es la gloria, porque cuando Él resucitó, resucitó con un cuerpo glorioso. Así que la esencia de esa figura, de esa sustancia, es la gloria. Así que nosotros debemos guardar nuestro corazón para que la gloria de Dios se mantenga en nosotros. La Biblia dice que Dios viene a buscar una iglesia gloriosa, no reeducada, no, una iglesia transformada en gloria, no seres humanos reeducados. Y esto nos dice el por qué estos discípulos no pudieron detener la tormenta, porque no habían captado de Jesús para sus vidas. Veo entonces que aquí hay una problemática. En la región de Gadara había un hombre con un espíritu inmundo. Eso significa, primero, que si en la región de Gadara habían espíritus, los espíritus inmundos, el mismo diablo, yo no vengo a hablar del diablo, pero no sé por qué lo estoy haciendo. Bueno, me han dicho, sí sé. Sí sé. Y es que son espíritus territoriales. Los espíritus que están en una urbanización no son los mismos que están en un barrio. Porque el acceso de la gente es la que atrae el tipo, la calidad, la clase de espíritus para invadir a los seres humanos. Trabajan clasificados: clase pobre, clase media y clase alta. ¿Usted cree que no? Pues sí. Ananías era un tipo de clase alta. Y Judas también. Aquí en este caso, aquí hay una problemática grande. Número uno, Gadara era una región donde vivían del cuidado de los cerdos. Del cuidado de los cerdos. Seguimos leyendo acá para que encontremos algunos datos importantes. En el versículo 7 dice, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. La presencia de Jesús trae tormento, produce tormento en la gente
que tiene un espíritu inmundo, no necesariamente demonio, sino condición de inmundicia. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Óigame, Jesús primero identifica al espíritu por el tipo de esencia con el cual está haciendo influencia en ese hombre. Dice, le decía al espíritu inmundo, sal de él. Pero luego le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque ellos tienen identidad. Buscan tener identidad. Y por eso buscan a los hombres. Buscan a los seres humanos, mejor dicho. Ellos buscan tener identidad. Porque ellos la perdieron. Así que no tienen y necesitan una prestada. Y cuando perdemos la cédula, Él la encuentra. La identidad nuestra es lo que Él va a usar. Y el Espíritu le respondió, Legión me llamo. Nótese entonces que en el verso 8, Él lo llama espíritu inmundo. Pero en el verso 9 le pregunta cómo se llama. Primero se dirige a la condición, a la esencia de su naturaleza, hacia qué está dedicado. Y luego al rango, luego al nombre, cómo se identifica en medio de la población de la oscuridad. En el verso 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. No querían salir de Gadara. ¿Me pueden sacar de este hombre? Pero por favor no me saquen, por Diosito Santo, no me saques de Gadara. Mi vida está aquí, en Gadara. Él no quería salir de Gadara. ¿Pero por qué? Verso 11. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos paciendo. Los cerdos, según la ley sanitaria, la ley gastronómica que Dios entregó a los judíos, el cerdo era uno de los animales inmundos. Era catalogado como animal inmundo, no debía ser consumido. Entonces, si habían animales inmundos, la gente estaba dedicada a cuidar lo inmundo. Tenía su corazón en lo inmundo, sus negocios eran inmundos. Y los espíritus no se quieren ir de un lugar donde los habitantes se identifican con ellos. Y por eso hay tanta gente afectada con lo inmundo, incluso creyentes. Y por eso hay problemas que no deberían existir en los hogares de los creyentes. Y por eso es la lucha que muchos de nosotros tenemos con cosas inmundas también. Oramos, ayunamos y nos obligamos, no lo hagas. Luego lo hacemos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y somos un yoyo, estamos subiendo y bajando frustrados. Porque es que de verdad amamos a Dios, pero no podemos triunfar sobre algunas cosas en nuestra vida o en nuestro entorno. Entonces usted ve acá que esta región, este espíritu llamado Legión, no quería salir de Gadara porque allí el negocio era con los cerdos. Y ellos tenían entonces de esta manera un punto de contacto donde se reforzaban. Un paréntesis, coma cochino, hermano. Número uno, porque esto pasó cuando Jesús no había resucitado. En el capítulo 10 se le aparece el Señor y le da una visión a Pedro y le dice, Pedro, mata y come. Él no le dijo, come becerrito, come corderito, no. Pedro, todo lo que tú veas es cacería. Así que cómetelo. Tampoco el Señor habló de ser vegetariano, porque el Señor no dijo, Pedro, siembra y arranca y come. Dijo, mata y come. Qué bueno es comer, ¿verdad?
verso 12 dice: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Oh. Si los cerdos son considerados inmundos y los demonios pueden entrar en ellos, este hombre tenía una inmundicia que le dio permiso a los demonios a entrar en él. ¿Por qué? Porque hay una identificación con la esencia de quien vive. La esencia de lo que tú eres representa ya sea a Dios o a espíritus inmundos. Así que el problema no es si me porto bien o no, es que tengo que convertirme. Nadie me oyó, ya detrás nadie oyó. Tiene que convertirme. Con razón el apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que ser transformados, debemos ser transformados. Primera de Pedro capítulo 1 verso 21 al 23, 22, 23, por allí dice que el Espíritu Santo toma la verdad y con la verdad trata nuestra alma hasta regenerarla. Y regenerar significa llevar al alma a la esencia de lo que es el Espíritu. El Espíritu nacido de nuevo. Porque el alma y el Espíritu deben trabajar en equipo, unidos, como uno solo. No dos diferentes. En esencia debe ser igual. Como condición, como elemento dentro de la estructura humana, son diferentes. Porque el Espíritu siempre va a tener conciencia plena de quién es Dios, mientras que el alma va a tener conciencia de lo que es el mundo natural y el mundo espiritual también. Y el cuerpo, el pobrecito, le va a tocar es expresar lo que el alma quiere que él exprese. ¿Se entiende? Entonces tú debes saber cuándo está funcionando lo espiritual y cuándo está siendo almático. Porque las decisiones del alma le pueden dar oportunidad al diablo. Las decisiones del Espíritu siempre le darán oportunidad al Espíritu Santo. Siempre va a haber la persona que es espiritual, va a andar siempre anhelando lo espiritual. Va a amar la palabra del Señor. Va a tener deseos de venir a la iglesia. Tiene una pasión por las cosas espirituales únicas. Hay que desarrollar eso. Los cerdos querían entrar, perdón, los espíritus querían entrar en los cerdos. Era su identidad, no querían salir de la región. Puedo dejar al hombre, pero no me saque de la tierra. Si Jesús saca a los demonios del hombre y deja a los demonios en la tierra, el hombre estará propenso a volver a caer en lo mismo, a ser prisionero de lo espiritual. Entonces la idea es erradicar, sacar a la legión del sector donde vivimos. Esa es la idea. Que dame permiso para meter. No te vas a meter allá porque yo estoy orando por esa persona y lo estoy cubriendo con la sangre de Cristo. Tú no puedes entrar hasta que seas salvado y transformado. Te vas de este territorio. Amén. Recordemos, Jesús está esperando que tú demuestres que Él es el Señor, para que hagas lo que Él hace. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Pero los espíritus quedaron en el territorio. Abandonaron los entes, los seres vivos, tanto al hombre como a los cerdos, pero quedaron buscando un lugar donde entrar. Ahora, la gran pregunta:
porque Jesús le dio permiso para que se quedara, para que entraran en los cerdos. ¿Por qué no los sacó? A mí eso yo no tengo que preguntarle porque ya yo sé, pero a mí eso me puso cabezón un tiempo. Si él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sabe? La palabra echar fuera no es que, como usted saca el gatito que se le metió, fuera gato, fuera gatito, fuera. No. La expresión en el texto griego, la expresión denota violencia. Hay violencia. En el idioma inglés es sacarlo con impulso. Cast out. Es sacarlo con impulso, es golpearlo. Tú tienes que sacarlo con rabia. No con rabia natural, claro, sino con una violencia. Porque te está haciendo daño, hermano. Así es. Si se mete un ladrón en tu casa, ¿cómo lo saca el señor ladrón? Usted no va a entrar aquí. Tú vas a tener que buscar un tubo. Claro. Hermano, el problema que muchos de nosotros tenemos es que nos odiamos al diablo. Somos panas. Solo que él representa un partido y yo el otro. Nos tenemos que respetar. No. Hay una canción que dice, dile, no hay lugar. Y ella se quiere decirle con cancioncita, no, sino con... Bueno, Jesús le dio permiso, pero le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. En el verso 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Los averiguadores. Ellos salieron a ver. Verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y los ciudadanos, estos averiguadores, tuvieron miedo. Yo me hubiera alegrado. Yo estoy seguro que los padres del muchacho estaban allí. Hijo, ¿quién te hizo esta maldad de sacarte los demonios? Tenían miedo. En lugar de agarrar a su hijo, abrazarlo y ver que aunque tenía heridas, cicatrices, ahora era libre. Estaba libre, sentado, razonaba. Cualquier padre se hubiera alegrado, ¿no? Pero los padres de él estaban entre este grupo. Verso 16, le contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Lo de los cerdos, eso se le grabó a ellos. Los cerdos, mi madre, los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Cuando los vieron los cerdos muertos, botaron a Jesús. Con razón el hijo cayó en esto. Los padres no eran afectivos con este hijo. Y el espíritu del rechazo entró en él. Por eso, en condición natural, psicológicamente, las personas rechazadas quieren morir. No aceptan el amor. No creen en el amor porque no lo conocen. Lo debieron conocer con sus padres, que son la fuente fidedigna del verdadero amor. Con ese amor de los padres es que ellos salen a amar para hacer feliz a alguien, no para satisfacerse ellos, sino que salen a hacer feliz a la gente. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Esta gente lo que quería era el dinero. Le dañaron el negocio, le dañaron el comercio. Se hubieran alegrado con los hijos, se sintieron mal. Otro evangelista dice que eran 2 los endemoniados, que el Mateo es quien lo dice. Entonces, pero ellos le dijeron a Jesús que se fuera de sus contornos. Vete de Gadara, acabaste con los cochinos. No hay chicharrón ahora, no hay nada de esto.
tú te tienes que ir. Sanaste al muchacho, pero lo que me interesaba eran los cerdos. A veces nos acostumbramos a ver el mal. Nos acostumbramos a ver el mal. Hasta cuando le hacen mal a nuestros intereses. Buscamos salir por lo nuestro, pero nunca la gente va a ser valorada. Solo Jesús valora la humanidad. Solo Jesús la valora. Porque Él se hizo carne y vivió el dolor que vive un ser humano. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Jesucristo es la encarnación del amor del Padre. Para poder ver el amor del Padre hay que tener encuentro con Jesús. Hay que familiarizarse con Jesús. Para tú conocer al Padre debes conocer primero al Hijo. Y en ello conocerás al Padre. Entonces Jesús planificó darle entrada a su amor a la tierra, como dice en Gálatas 4, en los primeros versículos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para salvarnos. Dios planificó el día de la demostración de su amor. Jesús conocía la fecha de cuando la consumación de ese amor debía ser presentada a toda la humanidad. Por eso, cuando vino el tiempo de su sacrificio, Él hizo valer su visión de redimirnos. Y incluso el apóstol Pedro se le opuso: nunca tú hagas esto. Y Jesús le dijo: tú eres un Satanás, te estás oponiendo, apártate de mi camino. Jesús impuso el amor del Padre en su vida, porque era la encarnación. ¿Sabes algo? El amor de Dios nunca muere. Nunca muere. El amor de Dios resucita cuando aparentemente muere. Y cuando resucita es para destruir toda obra del diablo. Cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas, sana nuestras heridas. Y sana nuestros conceptos. Sana nuestra visión de la gente. Nos lleva a una recuperación. Nos restaura, nos vivifica, abre el corazón para que haya oportunidad divina de invadir nuestras vidas, sanar el espíritu del rechazo. Hay enfermedades espirituales como el rechazo, el divorcio, como cuando se pierde a un familiar, se desgarra el espíritu. Y solo Dios puede entrar allí, sanar la herida. Y en muchos de los casos no deja huellas. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que necesitamos ver las huellas, las señales del amor. Y son las heridas sanadas, son señales de amor. Señales que nos dicen: Jesús pasó por mi vida. Esto es señal de que Jesús pasó por acá, fui un camino del Señor. ¿Aló? Y puedo decirle a otro: mira lo que me sucedió a mí, mira lo que soy. Eso fue lo que el Señor le dijo a Tomás: mete tu mano en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Esta gente le dijo a Jesús: vete de nuestro contorno. Y Jesús se tuvo que ir. Tú le puedes decir a Jesús: no te quiero en mi casa, no te quiero en mi vida. Y Él se va. Pero te va a poner a alguien que va a entrar para evangelizarte. Porque tú nunca vas a detener su amor por Dios. Nunca lo vas a paralizar. Él va a hacer algo siempre por ti. Aunque lo rechaces, vive el rechazo. Él está acostumbrado a que lo rechacen. Despreciado y desechado por su gente. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autorización de llamarse hijos de Dios. Así que hijo de Dios es aquel que lo recibe con fe en su corazón. Y vemos acá entonces que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Tú ves?
Las personas que viven la salvación solo quieren andar detrás de Jesús. Se convierten en fanáticos. Así que cuando te llamen fanático, aleluya. Esto es un sentir normal. Y cuando alguien te critica, tú eres fanático, tú también eres fanático del licor, de la droga, del malandreo, eres fanático de la fiesta, eres fanático de murmurar. Bueno, disculpen. No vaya a decir eso porque se crea una trifulca. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sabe? Yo estoy en contra muchas veces de estas técnicas de evangelismo. Aplican las 4 leyes espirituales. ¿Cuáles leyes? Dios no te mandó a aplicar leyes, Dios te mandó a testificar de lo que Él ha hecho contigo. Ese es el mejor método de evangelismo. Tú sabes que yo era esto, yo estuve en estas cosas, pero el Señor llegó a mí. Hubo alguien que vino a mi vida, así como yo estoy llegando a tu vida, y el Señor hizo esto y esto y esto. Esa es la mejor manera de evangelizar. Y los que te conocen van a decir: sí, es verdad. Y vas a tener moral para decir: Jesús hace esto. Y tú le vas a decir: pues sálvate ahorita, porque soy una puerta de salvación en este momento para ti. Este momento es específico, este momento lo escogió Dios para ti. Tú podrás decir: no, tú llegaste a mi casa. Sí, llegué. No te conozco y llegué porque Dios me envió. Si que yo lo supiera, Dios me envió. Yo decidí venir porque Dios lo puso en mi corazón. Uno nunca debe evadir o ignorar que Dios lo está guiando a uno, aunque uno no esté consciente. No esperes que Dios te empuje. ¿Qué, Señor? ¿Qué pasa? No puedes esperar eso. Cuando tú tienes en el corazón hacer algo, es Dios impulsándote, es Dios hablándote suavemente. Tú no lo oyes, pero hay algo en ti que te motiva. Tú no sabes de dónde viene, pero tienes que saber que viene de arriba. Evangeliza, evangeliza. Y después que evangeliza, echa fuera demonios. Echa fuera demonios, y echa fuera demonios. Hay que liberar a la gente. Pero nosotros también debemos liberar. Debemos hacer un trabajo con nuestras vidas. Este hombre psicológicamente estaba mal. Y los espíritus usaron ese mal como un refuerzo para ellos adherirse en su cerebro, en su mente, en su alma, en sus sentimientos. Y lo que aparentemente era un desvío, un problema de personalidad, realmente eran espíritus. Lo que comenzó siendo causado por un efecto humano, terminó siendo un problema espiritual. Tienes que agarrar a tu familia y darle un abrazo, y darles un beso, y hablarles bien, y debes saludarlos. Y tú los ves a tu madre lavando coroto, ponte por detrás y le das un abrazo, y le das un beso en el cachete y le dices: te amo, mamá. Y aunque te digan: se me volvió loco el hijo o la hija, no importa, tú lo vuelves a hacer. Nosotros tenemos que traer el amor de Dios a la casa, para que esos espíritus no entren en nuestra casa. Y tenemos que sacar los cochinos. No, hay que dejarlo. Pero la inmundicia hay que sacarla. Tú debes recuperar tu humanidad. ¿Tú sabes en qué consiste el evangelio? Recuperar la humanidad perdida. Recuperar la humanidad perdida. Jesús, tú analizas a Jesús y ves que es un ser humano con poder espiritual, pero primero fue humano. Fue Dios y encarnó, se convirtió en ser humano. Qué privilegio es ser humano, hermano. Vamos a estar en pie. Por favor, cierra tus ojos.